Bienvenidos una vez más a Ambas Orillas, el programa que pretende ser punto de encuentro de todos los que amamos España y Puerto Rico y consideramos que somos un único pueblo. Decía John Ruskin que educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Con inteligencia se daba cuenta que lo importante no es sólo los conocimientos que se introducían en la cabeza de alguien, de algún niño, sino en qué se convertía ese niño. Esto nos recuerda a la novela de Un mundo feliz, donde aparece el concepto de hipnopedia, de educar, de inculcar una serie de ideas a las personas mientras dormían. En una cita de esa misma obra se decía: 100 repeticiones 3 noches por semana, durante 4 años. 62.400 repeticiones crean una verdad. ¡Idiotas! Esto ha sido siempre entendido por todas las potencias. ¿Qué es sino la leyenda negra contra España? Cuando llegan los estadounidenses a Puerto Rico en 1898, se dan cuenta que una de las primeras cosas que deben hacer es controlar el sistema educativo. Hay que americanizar a los niños, porque con el paso del tiempo, las nuevas generaciones se habrán convertido en otra cosa, como decía John Ruskin. Un amigo de Puerto Rico nos mandaba imágenes de un manual de geografía e historia de Puerto Rico, de 7º curso, y bueno, pues fijaos por ejemplo algunas citas literales de algunos párrafos, como esta de la página 88, que decía: la situación en Isabela era muy preocupante. Los españoles perseguían, saqueaban y mataban a los indígenas. Los indios tomaron represalias y algunos españoles fueron asesinados. Y en otra página de ese mismo manual, en la página 223, editado por Santillana, por cierto, hablando de la ocupación estadounidense de 1898, se dice: la ocupación de la isla fue rápida. Las relaciones económicas que se habían desarrollado con los Estados Unidos durante el siglo XIX permitieron que los puertorriqueños fortalecieran los lazos con esta nación. La percepción generalizada de la población era que en los Estados Unidos existía una democracia justa y un respeto a las libertades civiles. Al llegar los norteamericanos, la población los vio como una alternativa para resolver sus dificultades y colaboraron con ellos. Incluso los separatistas puertorriqueños en Nueva York entregaron valiosa información sobre las defensas españolas a los estrategas militares estadounidenses. Bueno, no es más que otra constatación de la imagen, de la necesidad de esa imagen negativa contra los españoles. ¿Saben ustedes que en Bélgica recuerdan a todos esos asustaniños que se usaban para asustar a los niños cuando se portaban mal o no querían hacer algo? El Coco, el hombre del saco, la bruja piruja, el sacamantecas, el tío Camuñas, ¿se acuerdan? Bueno, pues en Bélgica se asusta a los niños con un español, con el duque de Alba. Yo escribí una vez un artículo sobre esto, bueno, se publicó en una revista rusa, o sea que está en ruso, pero se lo puedo pasar en español. Como curiosidad, el coco, la fruta del coco, ese nombre le viene de ese monstruo imaginario del coco, porque tiene como 3 puntas, parece como una cabeza. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la universalidad de la educación y la sanidad. Con respecto a la sanidad, me contaba un amigo una anécdota de un amigo suyo cuando estuvo en Estados Unidos y se dio un golpe en la cabeza, en la bañera creo, y bueno, lo llevaron rápidamente al hospital, pero tras hacerle la primera intervención tenían que hacer una intervención en más profundidad y bueno, no lo cubría el seguro, así que siendo de madrugada o noche avanzada, llamaron para preguntar que bueno, que a ver eso quién pagaba. Yo creo que eso es ajeno a
a nuestra mentalidad, a la de los hispanos. En España estamos bastante orgullosos del sistema sanitario que tenemos, considerado uno de los mejores del mundo. Objetivamente, según el índice Bloomberg, España es el tercer país del mundo por eficiencia sanitaria, solo después de Hong Kong y Singapur. O sea, estamos al nivel de Hong Kong y Singapur, que tienen esa calidad, bueno, por algunas razones obvias. Pero es que España es el segundo país del mundo por esperanza de vida. Hong Kong, España y Japón, esos son los tres primeros. Y conozco por experiencia, porque he vivido en Inglaterra un año, esta mentalidad anglosajona. Y otra cuestión es la de la educación. Ahora mismo en Puerto Rico, el 23% de la población mayor de 25 años tiene un bachillerato o un grado académico alto, universitario. Y bueno, aproximadamente el 6% tiene un grado de maestría o doctorado, de acuerdo a la encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo. En Europa ese porcentaje es del 26%, pero es que en España es de un 37%. La población mayor de 25 años que cuenta, entre 25 y 34 años, que cuenta con estudios universitarios. Además con precios asequibles. Nosotros queremos enfatizar estos datos, como si los puertorriqueños fueran parte de la Unión Europea, podrían disfrutar de todos los programas de movilidad que tiene la Unión Europea de estudiantes, por ejemplo el programa Erasmus. Pero además ahora entre todos los países de Europa existe la homologación de títulos y el reconocimiento de cualificaciones profesionales. Es decir, que un título universitario obtenido en cualquier universidad de Europa es reconocido en cualquier otro país europeo. Y lo mismo pasa con las profesiones, con las cualificaciones profesionales. Estamos hablando de que los jóvenes puertorriqueños podrían estudiar en cualquier universidad europea. Y también hay que mencionar las prácticas profesionales que favorecen la Unión Europea, tanto en las instituciones mismas de la Unión Europea, como el Banco Central Europeo, como el Parlamento Europeo. Podéis encontrar información sobre todas estas ofertas en los portales de Eures y Euredesk. Y además para la gente que quiere realizar unas prácticas profesionales en cualquier empresa de la Unión Europea, existe el llamado programa Leonardo da Vinci para prácticas profesionales. Bueno, yo creo que como una primera breve aproximación, algunas de las cuestiones que nos han preguntado varias veces sirve, es muy ilustrativo. El intercambio que habría entre Puerto Rico, España y la Unión Europea para la educación y para la sanidad. Bueno, pues estamos esta tarde con María Teresa. Ella es directora de un colegio en Puerto Rico y vamos a intercambiar con opiniones con ella, impresiones. Buenas tardes, María Teresa. Buenas, ¿cómo está? Yo estoy muy bien. Y creo que tenemos aquí a Jaime, ¿puede ser también? Sí, claro, cómo no. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. También un viejo conocido de la causa. Bueno, pues estamos empezando a charlar aquí en nuestra tertulia con María Teresa y lo primero de todo yo querría preguntarle, bueno, sabe que para los españoles la verdad que causa una impresión bastante fuerte ver que hay puertorriqueños y que se sienten españoles y que querían que Puerto Rico fuera parte de España, y yo quería preguntarle pues cómo
cómo surgió en usted este sentimiento, cuál es un poco la historia en su caso. Díganos, María Teresa, por favor. Sí, pues te cuento que esto fue algo que prácticamente en mi adolescencia comencé a escudriñar un poquito lo que era mi ascendente, mi abuelo y de dónde venían. Mi abuelo vino de Islas Canarias junto con 2 hermanos más y me dio mucha curiosidad y continuaba indagando, pero nadie me podía decir exactamente por dónde vinieron ni nada así. He podido saber que tengo familias en Venezuela, en Brasil, todavía hay una comunidad de familia que tengo allá, apellido Milian también, y así ha ido evolucionando y en mí creciendo la información, los lazos afectivos con España, tanto a nivel cultural como a nivel de política, y reconozco que nosotros fuimos como autonomía, pueblo, una provincia española de España. Ajá. Y me he dedicado a profundizar un poquito más, no tan solo en mis raíces, sino en la envergadura que España nos legó. Sí. Bueno, entonces en su caso se puede decir que viene un poco por cuestión familiares, ¿no? Porque sus familiares, sus abuelos eran españoles, y entonces pues usted entiende que efectivamente hay una relación muy directa con España. Bueno, María Teresa, no sé si sabe que el nuevo gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, es también nieto de españoles que emigraron a Puerto Rico, en concreto desde las Islas Baleares. O sea que esto de tener familiares directos, abuelos españoles, es algo muy frecuente en Puerto Rico. Al fin y al cabo somos efectivamente todos, compartimos antepasados, eso es así. Claro, por entrar un poco en materia, ¿por qué cree usted que algunos puertorriqueños pues han olvidado o rechazan un poco este vínculo con España? Porque algunos sí, otros no. ¿Cómo es la visión general que ve usted en Puerto Rico en esa cuestión? Pues mira, es una visión, yo diría que más bien individual y a la misma vez contradictoriamente colectiva. Ha sido un colectivo que ha sido, ¿verdad?, en cierta medida engañado. No le han dicho la verdad total de lo que es, pues vamos a decir, los lazos que nos unen, más que nos dividen. Y más bien ha sido por la invasión en cierta medida de los Estados Unidos, por querer tener una propiedad que no tuviera memoria histórica. A la gente pues se le hace muy sencillo quizá olvidar que los españoles construyeron junto con nosotros mismos todo lo que está ahora mismo, el fuerte de San Felipe, el Castillo del Morro y un sinnúmero de edificaciones que nos hacen realmente conocer y saber cuál fue la aportación. Y pues todos sabemos de la leyenda negra. Sí. Todos conocemos que hubo una leyenda negra que no es otra cosa que el querer empañar lo que otro hace por el bien de ese otro ente. Eso es muy común. Pero en el caso de nosotros ha sido un síndrome bien difícil de extraer, aunque puedo decir que el área en que yo me estoy desenvolviendo ahora, sí, he encontrado muchos compañeros que concuerdan mucho conmigo, que están bien conscientes de sus raíces y que les encantaría regresar a la madre patria. Ajá. De hecho, ayer tuve conversación con una compañera que me encontré comiendo casualmente y ella me explicó que ella inclusive fue a Madrid, sí, fue a unos sitios en España y se sentía como si estuviera en su casa. Los lazos pues continúan, dicen que la sangre pesa más que el agua, ¿no?
Y eso hace muy particular el hecho de que nosotros tengamos este lazo, no tan solo de sanguinidad, sino de cultura, porque nosotros, al igual que ustedes, compartimos muchas tradiciones en cuestión a alimentación. Hablamos muy peculiarmente a lo canario, me han dicho muchas amistades. Y tenemos, o sea, hay más unión. Entiendo que hay mucho más cosas que nos unen, que nos podemos reestructurar a aceptar o a quizás vernos dentro de ese marco, ¿verdad? De reunificación, diría yo. Sí. Bueno, entonces sí, es una idea que se repite bastante, es decir, cuando llegan los estadounidenses a la isla y se hacen cargo de la educación, pues claro, se da una visión interesada de la historia, de lo que ha sido la época española, y eso pues lógicamente después de 100 años, más de 100 años haciéndolo, ha tenido sus consecuencias. Mire, María Teresa, nosotros tenemos aquí un manual de texto de Historia y Geografía de Puerto Rico, de 7º curso, y yo le voy a leer un párrafo y quiero que me diga su opinión, que podría comentar. Dice así exactamente. Bueno. La ocupación de la isla, o sea, por parte de Estados Unidos, ¿no? La ocupación de la isla fue rápida. Las relaciones económicas que se habían desarrollado con los Estados Unidos durante el siglo XIX permitieron que los puertorriqueños fortalecieran los lazos con esta nación. La percepción generalizada de la población era que en los Estados Unidos existía una democracia justa y un respeto a las libertades civiles. Al llegar los norteamericanos, la población los vio como una alternativa para resolver sus dificultades y colaboraron con ellos. Incluso los separatistas puertorriqueños en Nueva York entregaron valiosa información sobre las defensas españolas a los estrategas militares estadounidenses. Esto, por ejemplo, es algo que se enseña allí en Puerto Rico, ¿no? En las escuelas. ¿Qué le parece esta visión, esta afirmación? María Teresa. Puerto Rico ya tenía su propia moneda, ¿sí? Tenía una política autonómica, o sea, la isla tenía su propia estructura económica y estaba boyante para ese tiempo. Sí. Obviamente con la invasión americana y todo vamos a decir, confusión. Hubo una confusión, en cierta medida se nos privaron de muchas cosas para ese tiempo. Y de hecho, mi mamá me comenta que ella pasó muchas situaciones que inclusive no tenían comida y los vieron a ellos como, vamos a decir, los dioses, los grandes, ¿verdad?, salvadores del mundo para ese momento. Lógicamente, esa cultura, esa gente padecer o no tener, vamos a decir, acceso a una serie de cosas, o a comida o a los elementos básicos, pues iban a pensar que los Estados Unidos eran el gran salvador. Y eso educativamente entiendo que ha afectado en las mentes de todos los puertorriqueños que han podido leer eso. Yeah. Es mi percepción. Sí. Y yo le voy a preguntar entonces, digamos que, ¿qué se enseña sobre España o qué se sabe sobre España en Puerto Rico en general? ¿Qué visión cree que tienen los puertorriqueños cuando se le menciona España? ¿Qué visión o qué es lo primero que le viene a la cabeza, en su opinión? Pues mira, es el daño que le hayan hecho a nuestros ancestros los taínos. Sí. La eliminación y genocidio. Eso es lo que yo escucho mayormente. Lo cual yo estoy en total desacuerdo porque yo tengo una bisabuela indígena, sí, llamada Ramona, y mi mamá me lo dice. Mi mamá dice, mi abuela, que se refiere a mi bisabuela, era indígena. No podemos entonces decir que hubo un genocidio cuando todavía yo conservo rastros indígenas y tengo rastros canarios, españoles, y o sea, fue una mezcla.
yo entiendo que fue una mezcla de esas tres razas. Claro. De las razas que habían tanto aquí como las que llegaron, se incorporaron. Sí, la verdad que nosotros eso es una cuestión de decir cómo se puede hablar de exterminio de indígenas cuando la mayoría de los puertorriqueños pues tienen sangre indígena, es decir, ahí hay una diferencia muy clara entre lo que a lo mejor fue, por ejemplo, la colonización de otros países como Inglaterra, en los que en sus colonias no había lugar para los indígenas y sus leyes, digamos, permitían pues atacar, excluir, meter en reserva o exterminar indígenas, como ha ocurrido en territorios que fueron ingleses y luego estadounidenses, frente a lo que fue la presencia española, que fue de convivencia. Ya la reina Isabel la Católica animaba a que los españoles pues se casaran con indígenas, y lo cierto es que los indígenas han seguido existiendo presentes, los puertorriqueños. Lo que ha desaparecido en todo caso es la forma de vida. Claro, no van a ir los puertorriqueños hoy en día con taparrabos y como vivían los indígenas hace 600 años, ¿no? Es lógico, entonces, pero no hubo una evolución. Hello. Sí, dígame. Sí que tienes razón en lo que estás diciendo, o sea, ha habido una evolución. Sí. Lo que ha habido es una fusión de mezcla. Sí, y eso que hizo el criollo. Si me permití un... Sí, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos, Jaime. Hola. No, nada, que lo que dice la señorita Millán, totalmente de acuerdo con ella. Hombre, yo el tema puertorriqueño obviamente no lo domino, obviamente, como lo domina la señora Millán. Lo que sí me gustaría aportar una serie de datos, por ejemplo, yo creo que en plan sobre referencia a lo que habéis tratado, lo que atañe a la leyenda negra, ¿no? Es cierto que el hispano en sí, en su ADN, es muy de autoflagelarse, es muy autocrítico. O sea, el anglosajón ensalza las virtudes y minimiza los defectos. Y sin embargo, sí es verdad que el hispano es muy poco orgulloso a la hora de ensalzar los aspectos positivos que ha podido tener nuestra civilización. Y un dato es lo que ha dicho la señora Millán, el tema de la leyenda negra. La leyenda negra, yo escucho muchas personas que cuando hablan de la presencia española, ¿no? O de los virreinatos en suelo americano, nos dicen que es que nosotros, o los españoles en su conjunto, se llevaron los metales preciosos, el oro, la plata, cuando la realidad es que la presencia española había lo que era el quinto real, que el quinto real obligaba a que gran parte de la recaudación se quedara dentro de los virreinatos, se construyeran más de 200 universidades cuando apenas existían escuelas en territorios anglosajones, cuando la iluminación, el alcantarillado y muchas infraestructuras eran totalmente avanzadas para su época. Y no hemos de olvidar un dato actual que me lo pasaron hace poco, que solamente en México, no hablemos del Potosí, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, se extrae más plata en un solo año de lo que se extrajeron en 200 años de permanencia o de presencia española. O sea, es un dato que cae por sí solo a la hora de desmentir eso de que los españoles saquearon la riqueza de América. Y ojo, con un agravante. Sí, tienes razón, Xavier. Sí, eso es muy cierto, sí, muy cierto. E inclusive en México ahora mismo están extrayendo carbón, unas minas de carbón por parte de los ingleses, o sea que es algo bien crítico. Pero déjame decirte que en Puerto Rico todo lo que nosotros tenemos, la escuela, iglesia, es totalmente evidente de que hubo aquí mucha inversión. Yo me siento sumamente agradecida y muy feliz de esa verdad, de esa herencia histórica que tenemos, de la intención genuina de nuestra madre España, de hacer de
nosotros un territorio mejor. Yo diría que nos trataron a nosotros como reyes. Sí. Bueno, circula por ahí una imagen que pone las 100 cosas que ya existían en Puerto Rico antes de que llegaran los estadounidenses. Encontré un poco de esa visión que se quiere dar, de un poco como si fueran los salvadores, y todo lo que hicieron los españoles, llevaron la imprenta, la ciencia europea, las universidades, la primera calle asfaltada de todo el continente americano se encuentra en Puerto Rico. Wow. Sí. Correcto. Es así, entonces, bueno. Es que podríamos decir, sin equivocarnos mucho, que podríamos denominar a final del siglo XIX, Puerto Rico podría ser perfectamente la Suiza del Caribe. O sea, era un territorio estable que gozaba desde muchos años, muchas décadas de cierta estabilidad, en contrapunto a la guerra de independencia de Estados Unidos, la secesión, que después hubo la guerra civil, los movimientos secesionistas y de convulsión que había en la América continental, y sin embargo Puerto Rico junto con Cuba gozaba de una estabilidad que hacía que atrajera capitales, y volvemos a decir, y usted, Enrique, lo ha dicho como buen tino. De hecho, un ejemplo es que Puerto Rico era tierra de acogida, sí, no tierra de inmigración. A Puerto Rico iba gente para un futuro mejor. No salían de Puerto Rico como es hoy en día para buscar y de hecho la gran afluencia eran de canarios que fundaron innumerables ciudades en Puerto Rico y de incluso la familia de Rosselló que venía de Mallorca. O sea, era una tierra que recibía capital, comercio, incluso personal. Sí. Eso es así. Sí, era definitivamente un lugar de hecho, sigue siendo un lugar especial. Yo me siento muy privilegiada al vivir aquí. Hemos tenido momentos muy difíciles y sin embargo, nuestra isla Esmeralda es el lugar más idóneo, yo diría, que nosotros tenemos a nivel de punto estratégico. Militarmente hablando, a nivel de tráfico de movimiento marítimo, o sea, tiene unas bendiciones y unos privilegios extraordinarios. Yo me puedo confesar como la coquí del Caribe. Yo no puedo irme a ningún lugar que haya mucho frío. No puedo, y le digo honestamente, he estado en diferentes lugares donde hace frío y no lo tolero. Soy muy criolla, soy muy puertorriqueña, muy española, y te digo con orgullo que pues me siento muy feliz de decirlo. Y no tengo temor, a ningún sitio yo voy y lo digo. Cuando uno está claro de dónde viene, sabe hacia dónde se dirige. La posición, como le dije a Evercher, Xavier, que tengo en este momento es muy privilegiada. Me encuentro ahora mismo hablando con diferentes personas que tienen que ver con educación. El subsecretario del secretario de Educación, hablé con él no hace mucho, me dijo que estaba a su disposición. Uh-huh. Y yo entiendo que esto poco a poco va a ir cambiando. Ese libro que acaba Bercher de leer va a estarse reestructurando y va a ir cambiando. Yo conozco un poquito más sobre lo que va a ocurrir porque ya yo he estado mirando las diferentes propuestas y la ley que va ahora a dirigir las escuelas. Y en mi percepción muy personal, ya nos están soltando a nivel económico. O sea, yo estoy viendo en profundidad que Puerto Rico está caminando hacia otra dirección. El hecho de que haya, ¿verdad?, al mando de Puerto Rico un gobernador que promueva la estadidad, no quiere decir que eso es lo que va a ocurrir. Uh-huh. Yo estoy viendo diferentes puntos, estoy mirando y analizando diferentes cosas, pero estoy tomando las cosas con mucha calma, con mucha cautela. Quiero estar bien segura y tranquila de los pasos pues, que voy a dar.
pero estoy segura de que Puerto Rico va a dar un giro increíble, al menos en el área educativa, que es en el área donde yo soy más experta. Uh-huh. Así es que yo auguro cosas nuevas para Puerto Rico. Uh-huh. Y creo que esto de este movimiento educativo, que yo denomino como educativo más bien, y sacar, desenmarañar a España de donde se encuentra en este momento, ya sea porque le han, vamos a decirlo así, le han lavado el cerebro a la gente, uh-huh, y no le han puesto la verdad como debe de ser. Uh-huh. Así que yo entiendo que ese es mi deber. Y además yo querría añadir una cosa, María, no solamente en Puerto Rico, aquí en la península, bueno, en las islas, en España en general, también tenemos un déficit de nuestra propia historia, ¿eh? Y eso nos está pasando con los nacionalismos excluyentes y con ciertas visiones revisionistas de la historia que para nada son fieles a lo realmente sucedido en España. Y es lo que tú dices, aquí nadie... el español es el resultado de romanos, fenicios, de cultura griega, de cultura musulmana, visigoda, y yo no puedo llamar genocida a los romanos porque entraron aquí en la península y crearon acueductos, crearon anfiteatros, una cultura. Los musulmanes crearon una medicina, un esplendor cultural. Claro, es que ir contra nuestras propias raíces es atentar contra nuestros antepasados, contra nuestros bisabuelos, contra nuestros... Exacto, ir contra nuestra propia historia. Y un puertorriqueño es el resultado de todo eso, y incluso de romanos, de esto, y nosotros somos resultado de nuestro pasado, y contra eso no podemos atentar. Tenemos que ser mucho más respetuosos y estar orgullosos de lo que somos, del resultado de muchas culturas, tanto allí como aquí. Sí. Eso, yo creo que eso es fundamental, tenerlo claro y saber decirlo para que a la gente le llegue que es un... todo proceso de expansión tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos, lo acabo de decir. Los romanos cuando llegaron a la península ibérica no vinieron regalando rosas o regalando flores, es obvio, pero el aporte cultural, el balance es sin duda muy positivo, es un enriquecimiento. Sí, así, la historia es así, desde luego. Bien, y María Teresa, yo le quería preguntar, ¿cómo cree qué cree que habría que decirle al puertorriqueño para que cambiara de opinión? ¿Qué cree qué puntos habría que explicarle para que pudiera sentir simpatía hacia este ideal de unión con España, etcétera, hasta con un estatus de autonomía? No olvidemos que estamos hablando de que Puerto Rico tendría un estatuto de autonomía con poder legislativo y ejecutivo propio, con las competencias que le da la Constitución como parte de la Unión Europea. ¿Cómo se cree que se podría convencer al puertorriqueño? ¿María Teresa? ¿Nos oye, María Teresa? Bueno, sí, te escucho. Bien. Te escucho. Hello. Sí, ¿me escuchan? Sí, díganos. ¿Me escuchan? Sí, díganos. Hello. Yo entiendo que el trabajo de es individual, ¿verdad? Es de forma individual. Yo hice ese proceso de introspección. Ahora, el hecho es que yo tengo como yo, ¿verdad? Vamos a ponerme yo como educadora. Tengo que buscar la manera de llegar a esa población mediante información, ya sea directa o de alguna forma indirecta, mediante publicaciones, mediante este tipo de medios, ¿verdad? Programas de radio en los que podamos hacer vínculos. Yo me siento sumamente privilegiada y le doy la de la mayoría de los puertorriqueños acá. Se sienten en muchos casos, que yo
parece, María Teresa, que ahora se está oyendo un poco peor. ¿Puedes repetir esa última parte? ¿No se escucha, María Teresa? Siempre muy español. Okay. Sí, hello. Si puedes repetir esta última idea, María Teresa, porque ha habido un momento que se oía mal, yo por lo menos lo oía mal. Si puedes repetir esa última idea que ha dicho. Sí, que no, yo como puertorriqueña me siento bien española, inclusive yo tengo acá la bandera de España. Sí. Y me siento, ¿verdad?, comprometida con un pueblo y un imperio que nos dejó un legado muy importante. Eso para mí es sumamente de que hay que evaluar. Sí. Vale, una pena que se ha oído una parte un poco mal, pero bueno, yo le iba a decir, María Teresa, mostrarle. Sí. Sí. ¿Me escucha? Sí, ha habido una parte que se ha oído un poco peor, por desgracia. Y puede ser la cobertura. Puede ser la cobertura. Bueno, yo le iba a decir, claro, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, pues intervienen puertorriqueños con comentarios y lógicamente, pues no todos, digamos, apoyan o simpatizan con esto. Yo le voy a leer algún comentario. Por ejemplo, Arcides Rivera nos dice lo siguiente: los españoles saquearon a Puerto Rico y nos dieron como botín de guerra a los Estados Unidos. No entiendo cómo todavía algunos los quieren. Eso es masoquismo. Luchen por un país soberano. Nosotros podemos vivir en paz aunque pobres. Recuerden que la felicidad no se compra, solo pagas por el placer. ¿Qué le respondería al señor Rivera, María Teresa? Pues mira, lo pondría a analizar el punto en el que nosotros nos encontramos ahora mismo. Sí. Ahora mismo nosotros somos colonia de Estados Unidos, no tenemos una ciudadanía de segunda. Y lo que nos están dando prácticamente es lo mismo que, o sea, es una inversión reciclada, si se puede decir de esa forma, y con menos privilegios. O sea, nosotros no tenemos prácticamente autogobierno. El gobierno de Puerto Rico, quien lo maneja todo el tiempo, es los Estados Unidos. Sí. Y con la Junta de Control Fiscal. Poderes, La Junta de Control Fiscal, sí, se pueden dar muchos ejemplos. Sí, o sea, ha sido muy, muy, muy difícil para nosotros. ¿Y cómo es que él es capaz de decir eso? O sea, lo que estuvimos con España, supimos, ¿verdad? Sí. Yo por cuenta propia, todo lo que nosotros tuvimos con España. Fuimos autonómicos, tuvimos nuestra propia moneda, como le dije antes, y Estados Unidos lo que hizo fue prácticamente embargarnos las propiedades, muchas de las tierras, la gente las perdió por muy poco dinero. Y realmente fue muy triste, es muy triste conocer historias, porque hay gente que todavía cuenta la historia. Cuando yo he ido por ejemplo, a Orocovis, sé de gente que todavía recuerda esos momentos con mucha tristeza y ahora pues se lamentan de haber dado sus tierras por 2 o 3 centavos. Ya. De hecho hay un programa que yo lo escuché, que es de Puerto Rico, ahora mismo no me acuerdo del nombre, que se llama Las Cartas Robadas, y apoya lo que dice María Teresa. Es un programa que hizo un periodista, un investigador creo que es de la Universidad de La Laguna, aquí en Canarias, en coordinación con la universidad, creo que era de Puerto Rico, sobre unas cartas que durante la guerra hispanoamericana el ejército estadounidense las embargó. Y en esas cartas es lo que dice María Teresa, hablan de comercio, habla de la entrada de Estados Unidos en la isla, hablan de familias de la incertidumbre, hablan de que no pueden mandar dinero a España, fíjense ustedes, mandando dinero a España. Eso habla de la economía que había en Puerto Rico, y aconsejo mucho que indaguen nuestros oyentes en Google y busquen Las Cartas Robadas, porque es un testimonio, dura creo que más de 1 hora, y es un testimonio demoledor sobre, y no lo decimos nosotros, son cartas que son, como he dicho, de Puerto Rico, y afirman lo que dice María Teresa, que la situación en Puerto Rico era una situación económicamente, dada la época y dadas las circunstancias,
muy estable y con cierta prosperidad. Es cierto, vamos. Sí. Así es. Bueno, hay otro punto, María Teresa. Digamos que quizá ahora el grupo que quizá tenga más fuerza en Puerto Rico sea el de los estadistas, el de que quieren que Puerto Rico sea un estado más de los Estados Unidos. Y por ponernos un poco en su piel, ¿qué argumentos dan los estadistas allí en Puerto Rico para querer ser un estado de los Estados Unidos? Pues mira, en mi percepción, sí, todo lo que he dicho ha sido percepción mía y muchos son datos históricos, sí, pero en mi percepción esto fue un voto en contra al otro partido, un voto de miedo, sí, porque la propaganda que se estuvo trabajando fue perder la ciudadanía y la otra propaganda fue ser Estado 51. Sí. Todos sabemos que Estados Unidos muy difícilmente a nosotros nos va a dar la estabilidad, sí, pero como el partido que estaba predominando era el PPD, que es el Partido Popular Democrático, pues fue un voto en contra a ese partido para que no volviera a salir. O sea, en cierta medida yo entiendo que no es que se quiera la estadidad para Puerto Rico, sino fue como un arma de castigo, un voto de castigo, es lo que yo entiendo. Por la gestión de Padilla, ¿no, María? Es correcto, sí, es correcto. Bueno, eso quizá esté hablando de las últimas elecciones, pero también es cierto que en 2012 hubo un plebiscito y la opción más votada fue la de la estadidad también, ¿no? ¿Qué percepción hay? Es correcto. Sí, es correcto, Everchel, es correcto. Yo entiendo que en cierta medida ellos lo único que pueden ver es la unión permanente con los Estados Unidos. En Puerto Rico no se le ha dado otra opción, no se le ha dado otras alternativas en que ellos se puedan ver, ¿verdad?, vinculados y que nosotros podemos tener la libertad de elegir y de ser autosuficiente y tener una relación de interdependencia, sí, entre otros países que no tenemos ahora. Uh-huh. Yo entiendo que eso es lo que está ocurriendo y lamentablemente la ley del cabotaje a nosotros nos tiene amarrados de pies y cabeza. No podemos hacer comercio con nadie a menos que sea aprobado por los Estados Unidos. Y eso es otro factor bien importante. Claro, porque además la cuestión de la estadidad, yo siempre digo, bueno, uno se puede poner a nivel político y decir, vale, vamos a imaginar que hipotéticamente Estados Unidos concede la estadidad a Puerto Rico, a nivel político es un estado más. Pero a mí me interesa también saber a nivel de sociedad. Sabemos que Estados Unidos pues es un país esencialmente anglosajón, norteamericano. En las últimas elecciones hemos visto a quién han elegido de presidente, al que representa pues al blanco anglosajón de toda la vida. Y por eso yo quiero, aunque Puerto Rico fuera un estado más de Estados Unidos, ¿cómo cree que sería la situación del puertorriqueño en esa sociedad anglosajona norteamericana? ¿Y cómo es ahora mismo? ¿Los puertorriqueños tienen posibilidad de integrarse plenamente en Estados Unidos? ¿O cómo es? Bueno, mira, la realidad es que siempre ha existido el racismo. No creo que haya buena asimilación, en mi percepción. No creo que haya buena asimilación. De culturas no va a haber un choque de culturas. Ahora mismo nosotros conservamos mucha cultura y muchas tradiciones que son muy españolas. Sí. Sin embargo, de Estados Unidos, pues han sido imposiciones, porque vamos a decir, nos tenemos la ciudadanía americana y a donde único podemos ir sin problemas es Estados Unidos. Sin embargo, pues no podemos viajar como quisiéramos a Europa. De la forma en que nosotros quisiéramos, ¿no? Con unas ventajas que sería diferente. Además de que pues tenemos diferentes culturas, es un choque hasta de idioma.
Mucha gente aquí en Puerto Rico no quiere hablar inglés. Claro. Sí, sí. Mucha gente en Puerto Rico no quiere hablar inglés. Además, Y eso sería, yo diría, bien difícil. Yo creo que los Estados Unidos son conscientes de eso también, y es por eso que hasta ahora han rechazado darle la estadidad a Puerto Rico. Es que ya ha habido algún comentario en ese sentido, alguna afirmación. Los Estados Unidos saben que sería un estado muy diferente y muy ajeno por cultura y a lo que son el resto de estados en general de los Estados Unidos. Si no, le habrían dado la estadidad, como han ido dando siempre a los territorios incorporados, mientras que Puerto Rico ni siquiera es territorio incorporado todavía. Eso es así. Llevamos sobre 100 años en esta situación de colonialismo y no va a ocurrir nada. Yo entiendo que no va a ocurrir nada diferente. Y menos ahora con Donald Trump de presidente, y no creo que suceda nada diferente con relación a eso. Sí. Y lo que has mencionado de Europa también es otro punto que nosotros enfatizamos mucho, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de España, es decir, la reunificación yo creo que se puede apoyar por muchos motivos que cada uno puede tener los suyos. Puede haber gente que se sienta española, muy cercana a España y tal, pero puede haber gente que simplemente apoye esto porque entienda que es formar parte de la Unión Europea, de una comunidad supranacional, ahora mismo la mayor comunidad económica, histórica y cultural del mundo, y la posibilidad de desplazarse libremente por toda Europa, en fin, de estudiar en cualquier universidad de Europa, apoyada con los fondos FEDER de desarrollo, con las becas Erasmus. Hay muchas ventajas, ¿verdad, Jaime? Esto lo comentábamos también nosotros mucho. Sí. El tema de la unión beneficia tanto, yo creo que beneficia tanto a Puerto Rico como a España y a Europa. La situación en la que queda Europa en el plano internacional tras el Brexit inglés o británico, creo que realmente es una puerta abierta para que Puerto Rico acceda a un mercado de más de 400 millones y sus empresas a un mercado en plena igualdad de más de 400 millones de habitantes. Aparte de todos los matices que usted ha introducido, está el tema laboral. O sea, grandes empresas como Mercedes, Audi, Renault, sector aeroespacial, sector automovilístico podrían implantarse perfectamente en Puerto Rico. Puerto Rico gozaría, lo que ha dicho María, del fin de una ley de cabotaje que le permitiría ser posiblemente uno de los mayores puertos comerciales, industriales y financieros de toda Europa y de todo el Caribe. O sea, Puerto Rico miraría con un ojo hacia Europa, pero otro ojo miraría hacia Hispanoamérica. Y yo creo que sería una oportunidad muy buena para Puerto Rico para situarse dentro del plano geográfico de la región como un punto de prosperidad importante. Yo creo que el Brexit abre una gran posibilidad para Puerto Rico y por supuesto, para la Unión Europea en su implantación en toda Hispanoamérica, por supuesto. Claro, es que imaginemos lo que sería que Puerto Rico fuera uno de los mayores territorios europeos en el continente americano. Es que Europa, todos los países de Europa, de un modo u otro, necesitarían o les sería muy ventajoso, muy importante tener a Puerto Rico como base, como puerto principal en todo el continente de comercio, americano, sí. Y de comercio. Es que las posibilidades son grandísimas. De turismo también, que fuera uno de los principales destinos de turismo, por ser precisamente Unión Europea también, y poder viajar sin visado, etcétera, etcétera. Lo que sería eso para Puerto Rico, ¿no? Y para Europa. Sí, yo entiendo que sería un cambio sin precedente. Yo diría que es un ganar-ganar para todos lados. Sí. Y una interrelación increíble. Como dije ahorita, la palabra clave, yo diría que es la interdependencia. El poder depender sin depender. Sí. Y relacionarnos de una forma de fluido increíble. Yo diría que sería de
yo diría que sería la visión más que yo creo que ningún puertorriqueño tendría la capacidad de entender en este momento histórico, porque yo creo que es demasiado abarcador, es bien grande, sería bien increíble para nosotros. Como lo dije, María, es que yo creo que Puerto Rico se convertiría en una locomotora económica incluso de Europa, ¿eh? Sí, sí. Sí, las posibilidades son... Sí, lo que más importa, sí, sería increíble, pero es lo que yo digo, el impacto a nivel emocional del puertorriqueño es increíble. El ellos, espérate, déjame pensar, vamos a decir, sería yo, ¿cómo es que yo podría relacionarme con gente de Europa y que vinieran acá a Puerto Rico? Porque ahora mismo el fluido de europeo es bien mínimo acá en Puerto Rico. Y el fluido de venir, de dejar mercancía, de intercambiar y nosotros tener el libre comercio con los países que nosotros quisiéramos. Sí. O sea, ese sería el esplendor, sería el florecer de nuestro país, de verdad que sí. Nosotros floreceríamos, sí. Seríamos en el Caribe el lugar más preciado. Sí. Pero gente todavía le falta por entender la magnitud de esto. Sí. Esto es algo, y yo estoy de acuerdo contigo, Jaime, que sería una locomotora. Tan pronto se ponga en acción, todo lo demás va a correr y va a tener una envergadura bien, bien importante, tanto para nosotros como para ustedes en España y en Europa en general. Me parece una idea fantástica y sería un sueño hecho realidad para nosotros. Bueno, la verdad que ha sido una tertulia muy, muy interesante, muy enriquecedora. No sé si alguien quiere decir alguna última idea, conclusión final de lo que hemos hablado. Sí. Bueno, yo sí quiero darle mis gracias. En gratitud estoy constantemente por todo el apoyo que he recibido por parte de ustedes, mis hermanos los españoles. Me siento así, me siento su hermana. Gracias por, ¿verdad?, pensar en nosotros, por darnos ese constante apoyo y conocer de nuestra historia, conocer y desenmarañar todo esto con nosotros. Estamos trabajando juntos y me siento muy agradecida, muy bendecida por esta oportunidad que ustedes me están dando y espero que de esto y de otras entrevistas más salgan cosas maravillosas, salgan planes espectaculares, salga una propuesta, salga un plan que sea estratégico, salga un nuevo movimiento o un nuevo rostro, lo que sea, pero lo más importante es que vamos a estar aquí, vamos a estar trabajando, vamos a estar educando, vamos a continuar constantemente llevando el mensaje correcto, iluminando las mentes de las personas que están a mi alrededor, y ese va a ser mi trabajo y ese es mi propósito. Le doy muchas gracias, estoy bien agradecida, de verdad que sí, por la oportunidad. Muchas gracias, María Teresa. Yo creo que ya hay una cosa que ya se ha conseguido y es aumentar exponencialmente el conocimiento y el aprecio que se tiene en España hacia Puerto Rico. Lo cierto es que hasta hace poco, pues honestamente no se conocía mucho Puerto Rico, y yo creo que gracias a todos estos movimientos de unión entre Puerto Rico y España, ahora en España hay mucho más conocimiento de Puerto Rico, conocimiento que se ha transformado y se ha convertido en aprecio hacia esa isla y hacia los puertorriqueños, y efectivamente yo siento a todos como compatriotas, y allá donde haya alguien que se sienta español tendrá todo nuestro apoyo.
Muchas gracias, María Teresa. Por supuesto, seguiremos hablando, habrá más tertulias y habrá más colaboración y más acciones conjuntas porque pues hay mucho trabajo por delante, pero como es un ideal tan ilusionante, no nos va a faltar el esfuerzo y las fuerzas para seguir adelante. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, Jaime, también a ti. Yo, Enrique, si me permite, simplemente querría decirle a María Teresa y a todos nuestros oyentes, querría dar las gracias a la Compañía Puertorriqueña de Turismo por el gran acierto que ha sido su patrocinio en el Sevilla Fútbol Club. Sí. Es conmovedor ver una pancarta que vi hace escasos días en el estadio Sánchez Pizjuán que ponía "Bienvenido Puerto Rico". Esa confianza que el gobierno puertorriqueño ha depositado en este caso en un club de fútbol de primera división como el Sevilla para vender la imagen de Puerto Rico, creo que ha sido un gran acierto y realmente solo puedo decir que aquí creo que lo veo día a día, que cada vez más en las redes sociales los españoles solo veo con afecto, con cariño, que estamos totalmente, deseando que ojalá algún día nos despertáramos sabiendo que volvemos a estar unidos. Creo que ese sentimiento de cariño, de aprecio, de defensa del puertorriqueño que desde aquí se hace cada día más. El que descubre esa tierra se enamora, es en mi caso, y en las agencias de viajes lucho aquí en España para que se conozca Puerto Rico, y María lo sabe, María sabe que me iba a ir de luna de miel allá y realmente el que conoce Puerto Rico se termina enamorando. Ese es mi caso y creo que el incluso de Enrique, yo creo que el que va conociendo esa tierra se enamora, eso es una realidad. Sí, y le he dicho, y perdona que te interrumpa, Jaime, y a Evercher, que esta es su casa. Tan pronto ustedes decidan venir, aquí tienen posada. Así es que esta es la casa chiquita. Muchas gracias. La invitación a cogerse un avión. La invitación es mutua, María Teresa, la invitación es mutua. Por supuesto. Pues muchas gracias a todos y seguimos trabajando. Buenas tardes a todos y a todos nuestros oyentes. Buenas tardes. Gracias a todos. Chao.